Ya vamos a empezar. Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Y muchas gracias por la asistencia el día de hoy a esta charla pues tan importante. Es la última charla del módulo interuniversitario. Damos las gracias pues a la Universidad UCC y a todos los participantes de la Universidad del Rosario pues por hacer parte y por hacer posible pues la realización de estas charlas. La charla de hoy va a ser sobre colapso estructural, rescate, atención prehospitalaria y decisiones críticas. Esta fue a cabo y fue llevada con la asesoría de la doctora Yurani Rodríguez, especialista en medicina de emergencias de la Universidad del Rosario. Y los ponentes del día de hoy será Alejandra Roa y Johan Andrés Gutiérrez. Los esperamos les guste mucho la charla y la disfruten. Listo. Entonces, pues damos inicio, ¿sí? ¿Empezamos? Dale, adelante. Dale, entonces nuestra charla se titula Colapso estructural, rescate de atención prehospitalaria y decisiones críticas. Como lo dijo el compañero, pues mi nombre es Joan Andrés Gutiérrez, yo soy de la Universidad del Quindío y pues estoy apoyando en esta ocasión acá a su universidad, entonces esperamos que realmente les nutra harto esta presentación. Entonces, este es nuestro contenido, la introducción, la fase de rescate y seguridad en la escena, el triage prehospitalario, manejo clínico prehospitalario, cierre y conclusiones. Entonces, vamos a empezar hablando de qué es un colapso estructural. Y para hablar de qué es un colapso estructural, pues vamos a decir que es una falla súbita progresiva que se da asociada a causas naturales o humanas que se da por fenómenos naturales, como lo podemos ver acá en este caso, donde vemos que se puede dar por terremotos, por estructuras que presenten alguna falla o que tengan tendencia de pronto a derrumbarse y asociado también, de pronto no tan común en nuestro medio, pero también asociado de pronto a huracanes en otras zonas del mundo que pueden generar derrumbes, atrapamientos y lesiones graves en la población que generan múltiples víctimas, pero principalmente que puede generarnos un síndrome de aplastamiento, que es una de las principales complicaciones que genera este tipo de incidentes y que vamos a poder ver más adelante. Entonces, digamos que porque es relevante hablar de este tema de medicina en emergencias. Entonces, es importante porque pues se presentan múltiples escenarios masivos donde podemos vernos en la condición de que el número de víctimas supere esa capacidad de respuesta inicial y nosotros pues debamos buscar soluciones que sean rápidas, que sean priorizadas y que sean seguras para el paciente o para los pacientes porque pues estamos hablando de que en una emergencia la cantidad de afectados no es poca, ¿cierto? Entonces, pues debemos actuar rápido, prioritariamente y de una manera segura. Entonces, digamos que desde la medicina manejamos unos principios importantes de desastres, donde hablamos de que siempre buscamos que preservar la vida y minimizar esas discapacidades en la población. O sea, nosotros pues digamos que atendemos la población, si bien no solo para la vida, sino también para digamos, a veces dar un buen morir, pero pues en este caso lo que vamos a priorizar es que la mayor cantidad de personas que podamos salvar es nuestra meta, entonces pues tenemos que hacerlo de la mejor manera. Entonces por eso también digamos que buscamos utilizar los recursos que tenemos y manejarlos racionalmente, perdón, para tratar de dar la atención y pues siempre buscando que haya una seguridad en el personal y el equipo. Sí, siempre nuestra seguridad es primero porque pues si yo no estoy seguro no puedo brindar seguridad y no puedo atender a la población. Entonces, ¿cuál es ese rol del médico en la escena del colapso? Entonces, digamos que el médico en este caso es ese apoyo, sí, ese acompañamiento encargado de evaluar, coordinar y tratar esa población y priorizar la población a través del triage, que ya vamos a ver cómo se hace, en donde vamos a verificar esa seguridad de nuestro equipo, coordinar con las demás entidades que van a participar de la atención, porque recordemos que no es un trabajo aislado, o sea, lo hacemos con más disciplinas y que nos ayudan y realmente en muchas ocasiones son los que principalmente actúan en ciertos momentos para poder dar la atención, priorizar esa evacuación y asegurar el cuidado continuo durante el traslado. Entonces, digamos que, ¿cuáles son esos principios clave en escenarios de colapso estructural? Entonces, esos principios clave que tenemos que tener en cuenta son la seguridad,
como lo mencionaba, del equipo. La comunicación con nuestro equipo debe ser una comunicación cerrada, que se entienda, que realmente los aportes que hagamos al equipo sean bien recibidos, por eso siempre estamos retroalimentando. El triage, que es, ya lo vamos a hablar más ampliamente, el manejo a través del XABCD, que lo va a decir más adelante mi compañera con más detenimiento. La prevención del síndrome de aplastamiento, recuerden, una de las principales complicaciones, si no la principal en este caso, y la vacunación ordenada. Entonces vamos a hablar un poco sobre ese triage prehospitalario, qué hay en la literatura, cómo se hace y digamos que cuál es el que más utilizamos, que se van a dar cuenta que es el STAR. Entonces, ¿qué es el triage? Ese sistema que utilizamos para clasificar, dependiendo de las condiciones de nuestros pacientes, o en este caso, pues de las víctimas del suceso, y que nos van a permitir ver qué personas, digamos, tienen probabilidad de supervivencia, ¿para qué? Para poder optimizar recursos y hacer una buena selección de ellas. O sea, tenemos que siempre buscar la viabilidad, o sea, cuántas vidas realmente son viables para nosotros y cuáles definitivamente no. ¿Qué objetivos tenemos con esto? Entonces, identificar rápidamente quién necesita esa atención inmediata, priorizar los recursos que tenemos y pues evitar la congestión en el punto de atención. O sea, la idea es que hagamos una atención con un equipo multidisciplinar, pero que la atención se haga de una buena manera. No podemos estar, permitir que se haga una aglomeración de personas que realmente al aglomerarse y al tratar de brindar una atención oportuna, lo que hacen es entorpecer de pronto el trabajo que se quiere. Por eso siempre los objetivos de ese triage es hacer una buena priorización y pues evitar esa congestión en la atención también, porque siempre pues eso nos permite facilitar la comunicación entre los equipos médicos y de rescate. Entonces, métodos de clasificación que nos da la literatura, tenemos el STAR, el SAL, el Young STAR y el INSARAG Worksite, que entonces acá es importante algo, y es que el STAR es el que más utilizamos, ya lo vamos a ver cómo se aplica, pero se traen estos a colación porque pues hay diferentes tipos de triage que nos sirven en diferentes escenas. Por ejemplo, Jump Star nos sirve para población pediátrica, entonces digamos que si los tenemos a la mano, los sabemos usar y es una buena herramienta, los utilizamos, pero realmente el que se recomienda es el STAR. Acá una tablita, esto más como para conocimiento, digamos, general de que tenemos estas herramientas y que hay unas condiciones para usarlas. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del Bienestar, como les decía, cuando las víctimas son niños de 1 a 8 años, el SAL cuando hay eventos de víctimas masivas que requieren acciones médicas inmediatas o que pues tienen una muerte por algún ataque, colapso o algún fenómeno natural que requiera esa atención. Entonces, pues acá tienen las referencias pues digamos que yo me imagino que esta presentación la compartirán y podrán revisar posteriormente. Entonces vamos a hablar un poquito del que utilizamos. ¿Sí? Ya hablamos de que hay varios métodos, pero el que nos recomiendan las guías es el STAR. ¿Sí? Es el principal en este tipo de atenciones, entonces lo vamos a aprender a utilizar de la mejor manera. Entonces, hablemos de ese triage STAR. Entonces, inicialmente hacemos un llamado, se pregunta a los afectados, entonces se dice, ¿quiénes pueden caminar a donde yo estoy o sea, los guiamos hacia una zona segura? Entonces, ¿quiénes pueden caminar? ¿Quiénes están en disposición para hacerlo? Entonces, nos dijeron que sí, entonces ya nosotros vamos a clasificar esa población como en verde, ¿sí? Porque pueden caminar hacia nosotros, no necesitan la ayuda, sino que ellos mismos lo pueden hacer en el lugar del incidente. Acá es importante tener en cuenta algo y es que ellos estén en verde no quiere decir que, o sea, que realmente ya pueden recibir la atención en verde y no hay riesgo de que puedan tener alguna complicación o que de pronto realmente su categoría era otra, ¿cierto? No, que estén en verde significa que pudieron llegar al punto seguro, pero que hay que hacer una segunda revisión para poder clasificarlos de una mejor manera. Entonces, ¿ya qué pasa? Resulta que acá hicimos la pregunta, aparecieron las personas que sí realmente podían caminar, pero entonces vimos que otras no. Entonces, ¿qué hacemos? Nos preguntamos si el paciente respira de manera espontánea y entonces miramos, ¿el paciente respira de manera espontánea? ¿Sí o no? Entonces decimos no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Posicionamos esa vía aérea. ¿Sí? El posicionamiento de la vía aérea, mi compañera lo va a explicar más adelante, pero pues digamos que es
una maniobra sencilla donde utilizamos la maniobra, puede ser de frente y mentón, para elevar un poco y mirar si realmente al posicionar la vía aérea, realmente el paciente sigue en apnea o si empieza a respirar espontáneamente. Si empieza a respirar espontáneamente, atención inmediata, lo clasificamos en rojo, pero si es apnea, pues es expectante, o sea, vamos a ver qué sucede con ese paciente. Entonces, ¿qué pasa? Luego ya entonces resulta que hicimos esto, vimos que el paciente con la posición nos mejoró, no nos mejoró, pero realmente si nos dimos cuenta que el paciente desde un inicio ya respiraba espontáneamente, entonces pasamos al siguiente paso. Si respira espontáneamente, entonces vamos a mirar esa frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es mayor a 30, lo clasificamos en rojo, o es menor a 30, entonces evaluamos ya la perfusión, ¿sí? O sea, ya revisamos entonces la frecuencia respiratoria mayor a 30, rojo de una vez, pero si es menor a 30, miramos esa perfusión. Y la perfusión la vamos a mirar de dos formas. Por medio de esa ausencia del pulso radial o presencia del pulso radial y pues el llenado capilar, que pues sabemos que son maniobras rápidas y que nos permiten hacer una clasificación en poco tiempo. Entonces, tiene perfusión, tiene un pulso radial ausente o eh, llenado capilar aumentado. Entonces, lo clasificamos en rojo. Sí, lo clasificamos en rojo porque pues el paciente está presentando pulso débil y el llenado capilar está elevado, entonces pues quiere decir que su perfusión no es la mejor. Pero realmente entonces decimos, no, el paciente sí tiene un llenado capilar menor a 2 segundos, su pulso no es tan débil y demás, entonces seguimos evaluando. Miramos ese estado mental. El paciente obedece a comandos, ¿sí? Entonces lo ponemos en amarillo, ¿sí? Pero si no, entonces lo clasificamos en rojo. Miramos, el paciente nos obedeció algún comando, algo que le preguntamos y demás. El paciente respondió, entonces amarillo. El paciente no respondió, entonces lo clasificamos en rojo. Y de esta manera empezamos a clasificar los pacientes. ¿Cuánto debe durar el triage? 10 segundos. En 10 segundos uno tiene que saber si ese paciente es amarillo, si es rojo, si es amarillo o si es verde. O sea, es muy poco el tiempo realmente para hacerlo. Y este ya es el triage como tal completo, en donde pues vemos todo lo que yo ya acabo de mencionar, solo que pues la idea era de pronto desmenuzarlo un poco y fue que fuera un poco más digerible para ustedes. Ya entonces, las clasificaciones, como decía, rojo, amarillo, verde y negro. Rojo, atención inmediata; amarillo, atención diferida; verde es ese paciente leve o ambulatorio, o sea, ese paciente que digamos que dijimos puede caminar y caminó hacia la zona segura. En negro son los fallecidos o sin signos vitales. Y pues digamos que ya cada uno tiene un ejemplo. Por ejemplo, en el rojo, hemorragias masivas; amarillo, fracturas complejas; verde ya son heridas un poco más superficiales, que por eso decía que el paciente pues está literalmente, puede caminar donde estamos, aunque siempre hay que hacer la segunda evaluación, importantísimo, y el aplastamiento extenso como tal. Entonces vamos a clasificar unos pacientes, sí, acá hay unos casos, y lo que yo voy a hacer es que voy a decir, voy a leer el caso y voy a esperar a ver quién quiere de pronto participar en la respuesta. Entonces pues voy a empezar a preguntar, a ver si entendimos o no, o si hay cosas para aclarar. Entonces, el primer caso es un accidente en la avenida Boyacá. Un bus del SITP colisiona con una volqueta a la altura de la calle 80. Uno de los pasajeros, hombre de 45 años, tiene respiración muy rápida, 36 por minuto, pulso débil y solo responde a estímulos dolorosos. Entonces, ¿cuál sería esa respuesta? ¿Y qué tipo de triage sería ese? ¿De qué color lo pondríamos Sería un a ese triage paso? rojo por el número de respiraciones porque están en 30. Y Correctamente. también Él porque sería tiene su un triage alteración de rojo. la conciencia. Exactamente. Por eso es, porque nuestro paciente tiene alteración de su estado de la conciencia, porque estamos diciendo que no, solo responde a estímulos dolorosos, y porque tiene una frecuencia respiratoria elevada, que ya nos indica que el paciente no está bien, está hemodinámicamente. Entonces pues sería un triage rojo. Ahora este segundo, mujer de 25 años, presenta una fractura expuesta en la pierna, pero está consciente y puede hablar. ¿Qué otra persona le gustaría participar? Tiene 10 segundos. Ella sería amarilla porque es una lesión moderada y pues aparentemente se encuentra estable. Exactamente, o sea, sería amarillo porque pues es una lesión que uno como que dice, si bien tiene su fractura expuesta,
la paciente está consciente y demás, pero entonces yo pregunto, ¿por qué no sería verde de pronto en esta paciente? ¿Por qué no sería verde? Dos cosas que no, por las que ya no sería verde. porque no está caminando. Exactamente, porque ya no puede caminar hasta donde estamos nosotros tranquilamente. Un adulto mayor de 60 años no respira incluso después de liberar su vía aérea. Ese paciente, ¿cómo lo clasificaríamos? ¿Quién quiere Él participar? sería un negro porque pues está sin signos vitales. Exactamente, ese paciente sería en negro porque está sin signos vitales y porque hicimos la acomodación de la vía aérea y nos dimos cuenta que aún así acomodando la vía aérea no puede respirar, entonces pues no es posible que haga ese proceso. Y lo último, un adolescente de 16 años camina por sus propios, adolescente de 16 años que camina por sus propios medios. ¿Cuál sería ese paciente? 10 segundos. Verde porque camina. Exacto, sería verde porque camina por sus propios medios. Muy bien, la verdad pues creo que el objetivo se logró de que se pudiera entender bien lo del triage y cómo se aplica en una escena como las que pusimos en estos casos. Entonces, ya hablando un poco de cuáles son las lesiones más frecuentes en las víctimas de colapso estructural, pues hablamos un poco de ese síndrome de aplastamiento, trauma torácico y cráneoencefálico y también pues de la asfixia y la hipoxia. O sea, digamos que estos son eh, las principales complicaciones, las principales manifestaciones de los pacientes, teniendo en cuenta que el síndrome de aplastamiento siempre será el principal y vamos a entender por qué fisiopatológicamente. Entonces resulta que es que la fisiopatología sabemos pues que nos guía en muchas cosas hacia qué vamos a manejar, cómo lo vamos a hacer, qué realmente está afectado en ese paciente. Entonces hablaríamos un poco de que esa fisiopatología, pues que tenemos una presión sostenida que impide el flujo sanguíneo, ¿cierto? Esa presión sostenida que impide el flujo sanguíneo me está diciendo que no hay una buena perfusión y que hay falta de oxigenación en ese músculo. Cuando hay falta de oxigenación en ese músculo, se genera una rhabdomiólisis, la cual empieza a generar una serie de sustancias que son tóxicas o que pueden generar complicaciones en los pacientes. ¿Como cuáles? La mioglobina, que se libera directamente del músculo, perdón, el potasio, los fosfatos, el ácido úrico, la creatinina y enzimas musculares como la CPK. Entonces, ¿qué es importante tener acá en cuenta? Y es lo siguiente. Resulta que ese potasio es peligroso porque ese potasio elevado nos puede generar arritmias en los pacientes, ¿sí? Y la mioglobina por sí sola pues ya genera un factor tóxico para el riñón porque al filtrarse por el riñón, recuerden que las proteínas no deberían filtrarse en una gran cantidad en el riñón porque pues realmente al paciente empieza a hacer insuficiencia renal y esa insuficiencia renal me puede llevar simplemente a qué? A un daño renal crónico. Entonces a esto hay que correrle, ¿sí? Y hay que hacerlo de la mejor forma. ¿Qué más pasa? Entonces, cuando se libera la extremidad atrapada, hay que tener mucho cuidado porque el flujo va a volver abruptamente a los tejidos isquémicos. En estos pacientes muchas veces sabemos y somos conscientes, mi compañera lo va a hablar más adelante, que hay que hacer torniquetes. Esos torniquetes hay que procurar aflojarlos rápidamente. Perdón, no hay que aflojarlos rápidamente, hay que dejarlos ahí puestos. ¿Por qué tengo que dejar yo el torniquete ahí puesto? Porque si yo ese torniquete que lo coloqué para evitar, digamos, el sangrado y demás, yo lo suelto de alguna manera, voy a generar que esa sangre se arrastre muy rápido al torrente sanguíneo y eso puede generar aumento de potasio que causa arritmias severas, paro cardíaco, mioglobina que causa la lesión renal aguda y ácidos que pueden provocar acidosis metabólica. Entonces estamos generando un desbalance en el paciente simplemente por soltar el torniquete cuando deberíamos dejarlo puesto. Entonces eso hay que tenerlo muy pendiente. Listo. Toxicidad por mioglobina, lo mencionaba, pues esa toxicidad se da a raíz de que esa mioglobina liberada va a irse a filtrar en los riñones y va a generar un daño renal que obstruye los túbulos renales, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Un fallo renal agudo que va a generar complicaciones en el paciente, que vamos a necesitar de pronto mirar cómo se hacen procesos de alcalinización y demás, pero eso ya lo hablará mi compañero un poco más adelante. Y el músculo lesionado actúa como un tercer espacio, y eso es importante. Como el músculo se lesionó, empieza a acumular litros de líquido y sangre, y pues
el paciente empieza a presentar signos de choque hipovolémico, entonces empieza a presentar baja presión arterial, taquicardia, ¿sí? Y complicaciones respiratorias asociadas a un síndrome de aplastamiento. Entonces, como lo mencionaba, vamos a tener alteraciones en el equilibrio ácido-base, vamos a ver un sufrimiento del riñón, o sea, vamos a tener riesgo de una lesión renal aguda, vamos a tener formación más que todo, más que una placa aterosclerótica, vamos a tener hipercoagulabilidad, vamos a generar una hipercoagulabilidad que puede generar procesos isquémicos, arritmias por aumento de potasio y en un caso ya muy extremo o digamos muy avanzado, si no manejamos rápido esto y adecuadamente, un paro cardiorrespiratorio muy seguramente en el paciente. Entonces, en conclusión, esas funciones médicas durante el triage, ¿cuáles son? Verificar que ese triage se haga bien hecho, revisar de pronto de manera rápida esos signos vitales, informar cuántas víctimas hay, organizar esa evacuación y atender de inmediato esos riesgos graves de la vía aérea y el sangrado. O sea, digamos que si bien somos conscientes de que clasificamos es para mirar qué hacer por los pacientes y muchas veces no vamos a poder atenderlos ahí mismo, pues sí es necesario que hagamos una buena clasificación, porque de eso depende el proceso. Si yo en 10 segundos clasifico mis pacientes, y ustedes se dan cuenta, si yo clasifico un paciente y tengo 10 segundos, en una hora ya habré clasificado, en un minuto ya habré clasificado 6 pacientes rápidamente. O sea, en 10 segundos clasifiqué 6 pacientes. Y ya en una hora habré clasificado 60 pacientes. Entonces, digamos que esa es la idea de que se haga una buena valoración inicial. Entonces ya hablando un poquito de dos estrategias que se llaman el Scope and Run, me perdonan la pronunciación, y el Stake and... Ya me recuerdas, discúlpame. El Stake and... Stay and play. Exactamente, es este and play. ¿Qué pasa? Entonces resulta que el scope and run es esa estrategia que utilizamos para decir el paciente no lo podemos atender definitivamente en el lugar de la emergencia y tenemos que trasladarlo. Entonces, si nosotros determinamos eso, al paciente hay que trasladarlo sí o sí porque en donde está no podemos brindarle la atención que necesita. Y ya el otro, pues consiste en que el paciente realmente necesita intervenciones en el sitio de atención y pues debemos brindárselas porque si no, no va a salir de la mejor proceso. Entonces, sí deberíamos recurrir al stake and play. Entonces, scope and run y stake and play. Dos cosas que suenan, and play, que suenan muy similares, pero que realmente son diferentes. Listo, y ahora vamos a seguir con la fase de rescate y seguridad en la escena. Entonces, nosotros, pasa la diapositiva. Entonces, nosotros en el aseguramiento de la escena es importante garantizar que el área sea segura para el personal de rescate y para las víctimas, evitando lesiones y nuevos eventos secundarios. Es por esta misma razón que es importante recordar que nosotros como médicos, al llegar a la escena, antes de brindar una atención médica eficaz y segura, tenemos que asegurarnos de que estamos trabajando en una zona adecuada y en una zona segura. Entonces, a partir de esto, se verían dos puntos importantes. Uno, que sería la observación a distancia, y el segundo, que sería el establecimiento de zonas de operación. Entonces, sigue. Listo. Entonces, en la observación a distancia o el reconocimiento visual, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros como médicos, al llegar a la escena, nos tenemos que adherir al sistema de comando de incidentes o a la SCI, que es básicamente una serie de normas y una serie de reglas que nosotros tenemos que, digamos, seguir al paso de la letra para poder brindar una atención médica adecuada. Una vez nosotros nos adherimos a este sistema de comando, vamos a hacer el reconocimiento visual precisamente en un punto seguro de aproximadamente 100 a 200 metros de distancia para verificar en dónde vamos a trabajar. A partir de esto serían tres puntos importantes. El primero sería evaluar la magnitud del evento, el segundo es observar riesgos secundarios visibles y el tercero es identificar rutas de acceso, pero me voy a enfocar en los dos primeros.
Entonces, en cuanto a evaluar la magnitud del evento, es importante saber contra qué tipo de material nos estamos viendo enfrentados. Entonces, por ejemplo, tenemos el concreto, como se ve en la imagen, que como características importantes, este material suele ser bastante quebradizo y suele dejar heridas difusas en el cuerpo. Entonces, una lesión importante que podemos encontrar es el síndrome de aplastamiento, como ya lo explicó pues, la fisiopatología de mi compañero, y el manejo ya lo va a explicar posteriormente. También tenemos el acero, que suele ser un material que se encuentra más que todo en estructuras metálicas, también en vigas o en marcos, y digamos, suele generar heridas de alta difusas y de alta energía también, al igual que el concreto, y que lesiones más comúnmente podemos ver, las hemorragias y las avulsiones, que las avulsiones, como definición muy rápida, es básicamente el desprendimiento como de partes del cuerpo de un punto de origen. Entonces, por ejemplo, en la imagen podemos ver que las capas de la piel se van despegando una por una. Y también, por último, tenemos la madera que suele, a diferencia de los otros dos materiales, suele ser un material bastante ligero y más flexible que los anteriores, por lo que no suele generar heridas tan difusas y de alto impacto en la víctima. Entonces podemos encontrar lesiones como trauma cerrado o laceraciones menores, como podemos ver en la imagen. Continuando con evaluar la magnitud del evento, tenemos también evaluar la altura del colapso, que lo que nos quiere informar es básicamente desde que cuánta masa cayó y desde qué altura cayó para poder determinar, digamos que la energía cinética y poder también categorizar a nuestras víctimas. Entonces tenemos colapsos de baja, media y gran altura. Para los colapsos de baja altura van a ser, digamos, característicos porque son, digamos, casas de 1 o 2 pisos. No es lo mismo, por ejemplo, que una víctima haya estado en una casa de 2 pisos y le haya caído un objeto desde esa altura, a que si una víctima haya estado en un edificio de 20 pisos y le hayan caído objetos desde esa misma altura. Entonces vamos a tener lesiones de baja energía y lo importante acá es que vamos a tener lesiones focales y riesgo de asfixia posicional, que como definición rápida indica la asfixia posicional, indica esa dificultad respiratoria que se adquiere por una posición corporal bloqueando las vías respiratorias. Después tenemos el colapso de media altura, que ya es de mucha más energía y va a generar trauma cerrado o trauma no penetrante, que como definición es que este tipo de lesiones no genera heridas abiertas, es decir, no se afecta el órgano de la piel, pero sí va a generar daño de órganos internos. Y para el colapso de gran altura está ya claramente va a ser una energía mucho más extrema y va a generar politraumatismo severo y muerte instantánea. Entonces, los colapsos de gran altura se pueden ver más que todo, por ejemplo, en puentes o en torres o edificios de 20 o más pisos. Sigue. Después tenemos Ya, observar riesgos secundarios visibles, que esto es muy importante porque aparte de nosotros brindarle una atención médica a nuestras víctimas, es importante asegurarnos a nosotros como equipo médico para poder brindar una atención médica adecuada. Entonces podemos tener riesgos, por ejemplo, como el humo, en donde si en el lugar del evento hubo fuego, podemos generar o se pueden generar lesiones térmicas de la vía aérea por inhalación de aire caliente y adicional a esto pues puede quedar monóxido de carbono que pues nos puede llevar a una hipoxia tisular. Como también vemos en la segunda imagen, vemos que hay polvo o partículas, entonces por ejemplo en el lugar del evento hubo un colapso de concreto, un colapso de madera, un colapso de acero y otros diversos tipos de materiales, pues todas estas estructuras y este colapso hizo que se elevaran partículas en el aire, entonces puede generar síndrome de dificultad respiratoria aguda y una asfixia mecánica inmediata, pues bloqueando el paso de aire en las vías aéreas. Entonces es importante que todo el personal de apoyo, no solo los médicos, sino que todo el personal de apoyo que esté en escena, porte consigo la mascarilla N95. Después tenemos en la tercera imagen cables eléctricos porque la electricidad pues, es un riesgo letal en zonas que digamos que estén cerca de cuerpos de agua o zonas donde haya metales. Esto puede ser bastante riesgoso porque puede generar, por ejemplo, quemaduras internas o un paro cardiorrespiratorio. Entonces, antes de nosotros entrar en escena, es importante que ingenieros o mecánicos aseguren la toma eléctrica. Y por último, tenemos
los vehículos inestables o aplastados, porque estos pueden ser de un riesgo bastante importante, ya que puede haber airbags, incluso baterías o gasolina sin explotar aún. Entonces, antes de nosotros brindar atención, es importante que mecánicos o ingenieros inmovilicen el vehículo y desconecten la batería. Sí. ¿Ya pasó? Después, sí, después nosotros, devuélvete a la primera. Eso, después tenemos el establecimiento de zonas de operación, entonces tenemos tres zonas importantes. Tenemos la hot zone, que es la zona caliente, que se caracteriza por ser una zona bastante vulnerable a diferentes colapsos, incendio, o si está cerca de cuerpos de agua también puede ser muy riesgosa. Entonces por eso es que el riesgo de esta zona es máximo y por esta misma razón el personal autorizado es bastante limitado. Entonces aquí solo puede estar el Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate Urbano, que es la USAR, y los ingenieros estructurales con elementos de protección personal. Entonces, aquí solo van a poder ingresar estos dos grupos, pero los médicos también pueden ingresar a este tipo de zonas solamente con la autorización de estos dos o si las víctimas están cursando, por ejemplo, con diferentes lesiones que afecten la vida, por ejemplo, el síndrome de aplastamiento. Entonces, ¿qué elementos de protección personal tenemos aquí? Tenemos el casco de rescate, la protección visual, como les venía mencionando también la mascarilla N95. Ay, devuélvete. La mascarilla N95, la protección auditiva, guantes para precisamente evitar pues quemaduras internas y debajo de estos guantes, pues los guantes que usamos normalmente, que son los guantes de látex. También tenemos la ropa de protección, en donde lo importante de la ropa de protección es que sea de un color llamativo, ya sea un amarillo fosforescente, rojo fosforescente, naranja fosforescente, todo esto para que sea fácil para las víctimas reconocernos a nosotros. También si estamos en estructuras muy elevadas como en puentes o edificios, importante portar el arnés de seguridad o la línea de vida. También tener presente el chaleco de identificación, donde se mencione si somos brigadistas, si somos enfermeros, si somos rescatistas, para saber qué tipo de personal está ingresando en escena. Y por último, un silbato. ¿Sigue? Después tenemos la warm zone, que sería la zona tibia. Entonces, esto ya es una zona mucho más de transición, una zona de descontaminación y de categorización, en donde el riesgo pues ya se va a ser moderado y el personal autorizado es mucho más flexible que el anterior. Entonces, aquí ya pueden haber médicos, enfermeros y paramédicos. ¿Sigue? Y por último tenemos la zona fría, que sería la cold zone, y acá ya esta es una zona mucho más de transporte, entonces aquí ya las ambulancias van a llevar a nuestras víctimas a los hospitales y el riesgo ya va a ser mínimo o nulo y aquí es donde están más que todo el personal médico, pero pues acá ya puede estar todo el tipo, todo el personal de apoyo que se requiera en escena. Sigue. Ahora seguimos con el manejo clínico prehospitalario, donde vamos a hablar del XABCDE y de la comunicación. Entonces, como bien les venía diciendo, nosotros como personal médico, si bien tenemos que brindar una atención efectiva y correcta, también tenemos que asegurarnos de que nuestro equipo también está en una zona segura y pues evitar claramente que la intervención de rescate pues se vea afectada. Entonces vamos a explicar letra por letra. ¿Sigue? Entonces tenemos la letra X, que es el control de la hemorragia exsanguinante. Entonces aquí lo que se busca es controlar y buscar rápidamente sangrados externos masivos. Entonces, ¿qué elemento vamos a tener acá? Los torniquetes y les voy a explicar cómo funcionan los torniquetes en la siguiente diapositiva. Sigue. Entonces tenemos que cuando debemos utilizar los torniquetes únicamente cuando la hemorragia no se detuvo con presión directa, si viene de alguna extremidad o si amenaza contra la vida, por ejemplo, en el síndrome de aplastamiento. Entonces, una vez nosotros ya tengamos el torniquete, debemos claramente identificar el sitio de la hemorragia y debemos acomodar el torniquete de tal manera que quede de 5 a 7 centímetros o más o menos de 2 a 3 dedos por encima de la herida. Una vez nosotros acomodamos el torniquete, debemos verificar
su eficacia, es decir, si se detuvo o no el sangrado. Entonces, importante recordar que el torniquete, digamos, no se puede poner encima de la articulación, por ejemplo, del codo de la rodilla. ¿Por qué? Porque este tipo de articulaciones tienen la característica de que tienen ciertos relieves, entonces el torniquete impide, digamos, la articulación impide que el torniquete ejerza la presión que necesita. Entonces, una vez nosotros verificamos que ya el pulso, la hemorragia se detuvo, es porque desapareció el pulso distal. Si no desaparece el pulso distal, quiere decir que el torniquete pues no está ejerciendo la función que debe ejercer. Entonces, digamos, si el primer torniquete se acomodó y no funcionó, debemos poner un segundo torniquete. Si el segundo torniquete tampoco está funcionando, entonces vamos a pasar al último recurso, que sería la administración de ácido tranexámico, 2 gramos. Y una vez nosotros, digamos, ya se acomodaron los torniquetes, debemos registrar el tiempo, porque normalmente un torniquete no debe durar más de 2 horas. Sin embargo, si esta es la única manera en la que se le puede salvar la vida al paciente, se puede dejar más tiempo. Sigue. Entonces, como les venía comentando y como ya la anterior, y como ya mi compañero explicó el síndrome y la fisiopatología del síndrome de aplastamiento, voy a explicar más que todo el manejo. Entonces, para el manejo se deben administrar de 1 a 1.5 litros por hora de solución salina. Vamos a administrar cloruro de sodio al 0.9%, precisamente para diluir todas estas toxinas que se liberaron en sangre y pues ayudar a la perfusión renal. Vamos a administrar también gluconato de calcio al 10%. ¿Por qué no vamos a administrar lactato de Renje? Porque este es alto en potasio y si ya nuestro paciente cursa con hipercalemia, pues estaríamos empeorando la condición. Y por último, para el manejo y analgesia del dolor, pues vamos a administrar morfina intravenosa o fentanilo. Para la letra A, que es la vía aérea permeable con control de columna cervical, entonces vamos a hacer una evaluación rápida. Primero vamos a revisar la parte verbal, en donde vamos a verificar si nuestro paciente está emitiendo algún sonido o si me puede hablar de manera tranquila. Para la parte respiratoria y sobre todo para el cuello, pues nosotros no sabemos bien los antecedentes del paciente, no sabemos cómo se lesionó, cómo fue el colapso como tal, entonces podemos partir con el hecho de que vamos a usar el cuello de inmovilización ajustable porque no sabemos si sufrió o no de algún tipo de lesión cervical. Una vez tenemos este collar, pues vamos a poder realizar dos maniobras importantes. Primero es la maniobra frente mentón, que se utiliza cuando el paciente está inconsciente, tiene dificultad para respirar, pero no hay sospecha de lesión cervical. Y la segunda parte de la imagen, que sería la maniobra jaw thrust, que es la misma tracción mandibular, también se va a utilizar para pacientes que estén inconscientes, tengan dificultad respiratoria, pero tengan una alta sospecha de lesión cervical. Y por último, la obstrucción visible, lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, que el paciente haya tenido una caja de dientes, se la haya podido tragar, o también partículas o pedazos de concreto o de cierto tipo de materiales que también se hayan podido ingresar a la vía aérea, pues es importante, si tenemos las pinzas, sacar el objeto que esté obstruyendo el paso del aire, pero no podemos entrar a ciegas porque corre el riesgo de que empujemos más el objeto. Después tenemos la letra B, que es el aporte de oxígeno, entonces vamos a hacer una evaluación rápida del esfuerzo respiratorio. También podemos tener una sospecha de neumotórax, atención por, tórax asimétrico, etcétera. Entonces aquí vamos a realizar la punción torácica, en donde se puede realizar en el segundo espacio intercostal o en el cuarto o quinto espacio intercostal. Aquí vamos a hacer uso también del pulso oxímetro para tener un recuento de la saturación y en dado caso que se necesite el uso de la BBM, que es la bolsa válvula máscara. Tenemos la letra C, que es la circulación y control de otras hemorragias. Entonces tenemos lo importante acá es la perfusión, entonces evaluar llenado capilar y vamos a realizar la auscultación cardíaca para descartar taponamiento cardíaco. Aquí se van a priorizar estas víctimas a un traslado a quirófano, entonces se va a hacer el llamado para bancos de sangre. Entonces es importante acá, cuando se realicen transfusiones, si se tiene la posibilidad de
hacerlas en el manejo prehospitalario, sería lo mejor es realizarlo en el rango 1-1-1, en la relación 1-1-1, que sería plaquetas, glóbulos rojos y plasma. Entonces, si no se tiene, digamos, este tipo de solución, se recurre a solo 15 mililitros máximo de solución salina. Después tenemos la letra D, que sería el déficit neurológico. Entonces aquí vamos a relacionar todo lo que tiene que ver con el compromiso neurológico. Entonces vamos a utilizar la escala de Glasgow, que se realiza como por puntajes, que va de 3 a 15. Entonces 3 a 8 sería severo, 9 a 12 sería moderado y 3 a 15 es un buen estado neurológico. Entonces para la escala de Glasgow vamos a evaluar 3 cosas. La primera es la respuesta ocular, en donde vamos a ver si es espontánea, si solo me abre los ojos cuando le hablo, si solo me abre los ojos cuando toco al paciente o no me abre los ojos. En la respuesta verbal vamos a evaluar si está orientado, es decir, se le pregunta si sabe cómo se llama, si sabe dónde está, si sabe qué fue lo que pasó, si está confundido, si solo me emite palabras, si solo me emite sonidos o ninguna. Y por último, la respuesta motora, en donde vamos a evaluar si me obedece a comandos. Entonces, se le pide al paciente que mueva los dedos, que levante las piernas, que levante el brazo. Vamos a mirar todo lo que tiene que ver con flexión y extensión, y si no cumple con ninguna, pues se puntúa como 1. Y por lo general, si el paciente tiene un Glasgow igual o menor a 8, se debería intubar, pero esto ya, digamos, lo correcto es individualizar a cada paciente para tomar la decisión de intubar. ¿Sigue? Y por último tenemos la letra E, que sería exposición y control de la hipotermia. Entonces aquí vamos a encontrar lesiones ocultas sin empeorar la condición térmica del paciente. Por ejemplo, en síndrome de aplastamiento puede dar hipercoagulabilidad por hipotermia. Entonces es importante que a la hora de nosotros realizar la tensiómica del paciente no nos demoremos mucho y poder pues evitar la hipotermia pues tratando de ponerle la manta térmica como se ve en la imagen. ¿Sigue? Y por último ya tenemos la comunicación en escena, que esto es bastante importante ya que muchas veces lo pasamos por alto, pero es importante que en la hora de estar en escena siempre haya un líder que delegue diferentes funciones para que todo sea bastante organizado y sea de la manera más eficaz posible. Entonces tenemos 3 palabras importantes. La primera es metan, que lo que nos quiere indicar es nosotros al comunicarnos con diferentes instituciones para comunicar cierto tipo de accidente. Entonces, la letra M hace referencia al Major Incident, que quiere decir que está pasando y que a qué nos estamos viendo enfrentados. La E, que sería el exact location, entonces dónde estamos ubicados y qué hay cerca para poder tener una ubicación exacta. El T, que sería el type of incident, entonces qué pasó, hubo un incendio, un derrumbe, etcétera. H, que sería hazards, que es lo mismo que amenazas, entonces aquí se busca contra qué nos estamos viendo vulnerables actualmente. A, que es access, entonces saber puntos de salida, puntos de entrada, etcétera. Y la N y la E, que es el number of casualties y el emergency, hace referencia al reconteo como de víctimas. Entonces, cuántos muertos hay, cuántos desaparecidos hay, cuántos inconscientes hay, etcétera. Después tenemos la MIST, que sería para nosotros, o la ambulancia más que todo, entregarle los pacientes al personal médico en el hospital. Entonces, el M y el I, que están muy relacionados, que es el Mechanism of Injuries, que es qué le pasó al paciente, qué tipo de lesión recibió, cómo lo recibió y cuánto tiempo lleva así. Ese que sería signos vitales, entonces todos los signos vitales, dolor, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación. Y la T, que sería el treatment given, entonces qué medicamentos o qué maniobras se le ha realizado al paciente. Y por último tenemos el SBAR, que esto es más como para nosotros, equipo médico, comunicarnos en la cena y saber cómo está nuestro paciente. Entonces, ese que sería situation, entonces qué y quién, a quién estamos tratando. El B, que sería el background como tal del paciente, entonces saber antecedentes importantes que tenga el paciente, que se sepan como tal en escena. Y la E, la A, que sería assessment, y el R, que sería recommendation, entonces
qué le vamos a hacer al paciente y cómo lo vamos a manejar extrahospitalariamente. Y por último, las conclusiones. Entonces, decisiones críticas para el emergenciólogo en campo. Entonces, si decide entrar o no entrar, entonces esto tiene que ver mucho con las zonas de operación que les venía mencionando, la extracción versus estabilización en sitio, que es lo que mencionaba mi compañero, que es lo de scoop and run y stay and play, priorizar lo reversible, entonces qué maniobras sí se pueden hacer y qué maniobras no estaría tan adecuado realizarle al paciente. Importante documentar tiempos, intervenciones y hallazgos. Bueno, a mí se me escucha, ¿sí? Sí. Y el rol del médico en el triage STAR, pues las conclusiones es que la seguridad y la coordinación son la base del éxito en un colapso estructural. El triage STAR permite clasificar rápido y salvar más vidas, y acá es importante tener en cuenta algo que de pronto se me pasó, y es que el triage existe por una razón, o sea, está determinado de esta manera por una razón. Entonces digamos que la idea es que se aplique como está allí. Muchas veces las emociones de pronto pueden influenciarnos un poco y decir, no, es que el paciente, yo siento que sí, pero no, utilicemos las herramientas que están allí porque ellas realmente son las que nos guían, y el triage se hizo para eso, para clasificar los pacientes, aunque a veces de pronto a nosotros nos pueda parecer de una manera u otra. Debemos seguirlo al pie de la letra y haremos una clasificación adecuada. Y el manejo precoz en equipo reduce muertes y complicaciones. Y ya para terminar, pues dejarles una frase que es la siguiente, que es que el paciente no solo es un paciente, es el amor de alguien, el padre de alguien, la madre de alguien, el hijo de alguien y demás. Entonces nuestra misión es siempre cuidar y proteger al amor de la vida de alguien, para que por favor siempre, como decía mi compañera, individualicemos la atención y recordemos que no atendemos signos vitales, no atendemos eh, estabilidad o inestabilidad hemodinámica, sino que atendemos personas que requieren nuestra atención, que para nosotros son pacientes, pero que para otras personas son el amor de la vida de ellos. Muchas gracias. Nuestras referencias bibliográficas, y eso es todo. Listo, chicos, muchísimas gracias. Ahora damos paso a la doctora Yurani para que dé sus comentarios sobre la charla, a quien también de paso le agradecemos muchísimo por su ayuda. Hola, buenas noches. Creo que Alejandra y Joan hicieron un gran trabajo. Ellos tuvieron en cuenta mucho de las cosas importantes, como lo hicieron en el ejercicio, en la vida real. O sea, en la parte teórica es mucho más fácil, en la vida real es un poquito más desastre. Y algo que les comentaba a ellos durante la preparación es que es muy importante uno tener muy claro los esquemas mentales de lo que va a hacer, porque es muy diferente entrar en una escena donde hay derrumbe, cosas cayendo, fugas, etcétera, y uno intentar improvisar. Eso siempre va a poner en riesgo no solo la seguridad de uno, sino pues el poder ayudar o apoyar a los equipos de comando de incidentes. Entonces creo que de esta charla lo que deben llevarse es mucho que su seguridad siempre va primero en todo el módulo que han tenido este último mes. Eso es muy relevante. Nunca, no sean héroes, no sean héroes en este tipo de cosas. No arriesguen su vida en intentar salvar a alguien, porque si comprometen la suya, los rescatistas luego van a tener que sacarlos a ustedes, sacar al paciente, y eso va a ser un desastre. No hagan cosas que no saben, porque lo que les digo, si en una escena ustedes, por ejemplo, no saben si hay que amputar a un paciente, que es una decisión supremamente difícil de tomar, si se puede sacar a un paciente abajo de una estructura colapsada, todas esas cosas hay que pensarlas con cabeza fría. Y si no saben, pues no saben. Hay mucha gente entrenada, y sobre todo en este tipo de respuestas a incidentes, los sistemas comando de incidente tienen personas que llevan años haciendo esto. Entonces, si no saben, busquen ayuda, busquen apoyo en el personal de bomberos, busquen apoyo en los otros, atención prehospitalaria. Hay gente de atención prehospitalaria que es mucho mejor, digamos, por lo que tienen mucha más experiencia que muchos de nosotros en este tipo de escenarios. Al que le gusta, hay un montón de cosas que se pueden hacer con Cruz Roja para aprender de este tipo de cosas. Y resaltar eso, que sepan hacer triage STAR. A veces parece que uno podría tomarlo muy lejano, pero este mismo triage STAR es el que se aplica, por ejemplo, la mayoría de hospitales, no sé si saben, pero tienen dos tipos de incidentes: los incidentes internos y los incidentes externos. Los comandos de incidente externos se hacen en un hospital y se montan, por ejemplo, carpas afuera cuando se reporta que hay una explosión. Carro bomba en Bogotá, llegan, ustedes no crean, un hospital puede colapsar con 30 heridos de un carro bomba. Y el triage STAR es exactamente igual como se hace en un derrumbe en la vía pública, como se hace a la llegada de un hospital,
cuando la capacidad de heridos que llega supera la capacidad instalada del hospital. Entonces, supongamos que la capacidad instalada de un hospital para recibir urgencias puede llegar a ser de 15 a 20 personas. Una vez se supera esa capacidad, el triage que nosotros conocemos clásico de rojo, eso ya no sirve, porque no vamos a tener la capacidad de responder. Entonces, ese triage STAR, a pesar de que parece lejano de aplicar, también se aplica en situaciones de la vida cotidiana, sobre todo si hay este tipo de desastres. Ojalá no vuelvan a pasar esas cosas de carros bomba, pero no solo eso, no sé, mm, colapso en un centro comercial, pues también puede pasar. Entonces, ese tipo de incidentes que pueden ocurrir en la ciudad, ese triage STAR también se aplica en cuando llega a urgencias y que se supera la capacidad. Y no crean que se supera con 100 pacientes, no. Créanme, un hospital con 20 pacientes que llegan al mismo tiempo a urgencias colapsa, porque no tenemos la capacidad de atenderlo. Entonces, es cuando ustedes mismos, yo creo que lo vieron o lo vivieron algunos en COVID. Llegaban 10 personas con dificultad respiratoria y colapsábamos. Entonces, ese triage STAR es importante saberlo aplicar porque si uno lo tiene muy esquematizado, sabe qué prioriza y qué no. Yo sé que suena muy duro lo de no gastar recursos en pacientes que, por ejemplo, ya no respiran porque uno tiene como esa necesidad de hagamos más y todo, pero en este tipo de situaciones donde hay demasiados heridos, hay que saber categorizar y obviamente pues distribuir los recursos porque no va a haber suficiente para todo el mundo. ¿Qué más? Obviamente, a recordar cositas del síndrome de aplastamiento, torniquete, súper importante. Recuerden que en general en el manejo del trauma, la exsanguinación es la principal causa de muerte después de las lesiones fatales que ocurren en los primeros minutos, en el primer shock, el primer golpe o el first hit, que es lo que uno habla como primero, segundo y tercer golpe. Entonces, la exsanguinación es algo que uno debe saber manejar. Y sobre todo también saber reconocer, por ejemplo, cuando evitar la coagulopatía por trauma y otras cosas que yo creo que se han tocado en otra parte del módulo, pero ya, de resto creo que Alejandro y Joan hicieron un excelente trabajo contándoles lo importante de los colapsos estructurales. Doc, yo tengo una pregunta. En un paciente, bueno, en todos los pacientes, digamos que tengan hemorragias, ¿se les aplica el ácido tranexámico o digamos que qué criterio podríamos tener para aplicarles este medicamento? Depende de la hemorragia. Entonces, hay algunos estudios que han demostrado en donde no sirve. Por ejemplo, sangrado intracraneal, intracerebral, no sirve. Incrementa el riesgo de presentar trombos, no mejora desenlaces, los pacientes en general tienen más complicaciones. Sangrado gastrointestinal no sirve. Fuera de eso, sangrado por trauma, es decir, amputaciones, heridas grandes, sangrado intraabdominal por trauma activo, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un hematoma retroperitoneal activo, le funciona el ácido tranexámico siempre que el paciente esté inestable. Ahora, si es un hematoma retroperitoneal que el paciente está estable, no. ¿Por qué? El ácido tranexámico tiene muchas ventajas y es que puede parar un sangrado activo que inestabiliza, pero un paciente que esté estable tiene mucho más riesgo de complicaciones. Y por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes, no sé, de un síndrome antifosfolípidos o de otras cosas, pues es muchísimo peor ponerle el ácido tranexámico, porque el hematoma o el sangrado está contenido. Siempre en el escenario lo primero es controlar el sangrado y luego sí pensar en el ácido tranexámico. En trauma sí va a ser siempre una necesidad. Acuérdense que es un bolo, 1 gramo en bolo y luego 1 gramo en infusión las siguientes 8 horas, que es el mejor esquema que tenemos. Pero si lo que les digo, sangrado gastrointestinal o sangrado intracraneal, no hay buenos desenlaces y en cambio sí se han demostrado muchas más complicaciones. Hasta ahorita no tenemos suficiente evidencia para usarlo en esos dos escenarios. Trauma y sangrado siempre. Y ese 1 gramo, recuerden que siempre van las primeras 3 horas del trauma. Entonces, si el paciente ya lleva más de 3 horas, pues ya no vale la pena poner el bolo, sino se lo ponemos en infusión. Listo, gracias. Doctora, por acá tenemos una pregunta en el chat. Preguntan si en un paciente que está teniendo una hemorragia masiva, si podemos dar más de 500 mililitros de líquidos o pues si no tenemos la posibilidad de dar hemoderivados o si hay pues mayor riesgo de hemodilución. Entonces, recuerden que hemodilución no es tanto la hemodilución el problema, sino la coagulopatía inducida por trauma. La coagulopatía inducida por trauma es una patología que empieza generalmente cuando uno pone mucha cantidad de líquidos, porque da glucocálix, evita que todas las proteínas de la coagulación funcionen, etcétera. Hay toda una cascada fisiopatológica que produce la coagulopatía inducida por trauma. Hay estudios y más o menos eso pasa entre los 1500 a 2000 cc de líquidos que se ponen en las primeras 3 horas después de un trauma. Es decir, que uno tiene 3 horas para poner ese volumen. Yo sé que uno piensa que es muy poquito, porque antes no sé si ustedes lo vieron, pero cuando yo fui interna, cuando veíamos trauma, entonces cogíamos 2 accesos grandes, 16, y
colgábamos bolsas de 1000 y un interno en cada bolsa exprimiéndolo hasta que eran 2000 en 15 minutos. Eso era un clásico. Las ambulancias también llegaban, paciente con dos accesos y de hecho todavía la TLS recomienda los dos accesos, pero han bajado los volúmenes. Hoy en día ya no se hace, o sea, ya no nos colgamos de las bolsas, no pasamos esos volúmenes tan gigantes, porque sabemos que no es beneficioso para el paciente y tiene muchas más complicaciones, induce cosas como la cuenta de la muerte, etcétera. ¿Qué es el volumen máximo? 2000. Uno puede empezar con 500 y eso es lo que más o menos uno tiene de idea de empezar un bolo de 500 en la cena cuando el paciente claramente ha perdido volumen y llegar hasta los 2000 en esas 3 primeras horas. Más de eso, difícil. Ahora, lo ideal serían hemoderivados, porque es que no es lo mismo reponer líquidos isotónicos que sangre. La sangre tiene muchas cosas que los líquidos claramente no tienen. Ideal, la sangre total. Problema de la sangre total que no la tienen disponible en todo lado. Entonces, porque la sangre total es casi como el plasma, como las plaquetas que necesitan, como el plasma que necesita descongelarse. Entonces, no es tan fácil tenerla descongelada y lista para usar y no es tan compatible con todo el mundo. Y si tú la descongelas y no las usas en las siguientes 6 horas, pues ya no sirve. Y se demora un tiempo en descongelar. Entonces es mucho más fácil tener glóbulos rojos que no están congelados, que están, digamos, más disponibles. Hay una propuesta que se tiene que es difícil de manejar, pero es que las ambulancias, sobre todo las que van a sitios de trauma, lleven unidades de O negativo para hacer las transfusiones en la escena, porque eso ayudaría muchísimo a evitar la coagulopatía inducida por trauma, la hipocalcemia, entre otras cosas. Mientras tanto, si ustedes eventualmente lo tienen, siempre cuantifiquen, porque probablemente, bueno, los que trabajen en escena directa de accidentes, pues tenerlo en cuenta, pero sobre todo los que trabajen en hospital, hagan rural, o pues no sé, otras cosas, cuando lleguen sepan cuánto le han puesto en la ambulancia, porque a veces uno no cuenta lo que le han puesto en la ambulancia, le pone otros 2000 cuando llega al hospital y en total termina poniéndole 4000 entre todos. Y es cuando el paciente no empieza a coagular, sangra más y todo, pero ¿por qué? Y es eso, que le hicieron una hemodilución, entre comillas, por todos los líquidos que se le pusieron entre lo que la trasladan, los servicios de emergencias, más lo que le ponen en el hospital. Entonces, 500 se puede. Recuerden que hasta 2500 en esas 3 horas, hasta 2000 en esas 3 horas, y pues siempre priorizar los hemoderivados. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. No sé si de pronto Alejandra o Johan tengan alguna pregunta a su chat por privado. No, Creo que no. Listo, perfecto. No, realmente Entonces, no. perfecto. Johan, Alejandra, muchísimas gracias. Como está ahí en el chat, una excelente presentación. Creo que quedó todo muy claro. Y pues muchísimas gracias también a la doctora Yurani pues por el espacio y por brindarnos también su asesoría. Entonces, un gusto. claro que sí, doctora. Entonces, espero que todos estén muy bien y los esperamos en nuestra próxima charla.